Bueno, pues démosle gracias al Señor una vez más ahí, amadísimo Padre. Me presento una vez más ante ti, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un Juan 6. La verdad que empieza desde el 25, pero vamos a leerlo nada más desde el 45. 6:45. 6:45, Juan. ¿6:45 lo tenemos? No, es como no. El pasa que el título dice Jesús, el pan de vida. Pero igual desde el que les dije el 25, de ahí aparece el título, pero igual aquí aparece parte de eso. Mire, escrito está, dicen los profetas, y serán todos enseñados por mi Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces debemos de entender que es necesario ser enseñados por el Padre, ser preparados por el Padre, porque recuerden, hemos leído el Juan 15:1, donde dice que el Padre es el labrador, o sea, Él es el que prepara esa tierra, o sea, esa tierra es a nosotros, este cuerpo, ¿verdad? Entonces podemos ver, y nadie dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Es necesario aprender del Padre para poder ir a Jesús, oiga bien, y ser santificado para después, a través de Jesús, para volver al Padre. Porque de la única manera que nosotros podemos pasar a esa vida eterna es a través del Señor Jesucristo. Entonces debemos de entender que tenemos que aprender como lo manifiesta la palabra. Escrito está, dicen los profetas, y serán todos enseñados por mi Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Que no, pues nos enseña que se va a quedar en el camino. Eso es lo que nos manifiesta. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino del Padre, este ha visto al Padre. Y sabemos que ahí habla del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo venía del Padre, fue el que descendió del cielo. Ahí lo vamos a ver, ahí aparece también. De cierto os digo, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Es necesario aceptarlo, es necesario creer para poder tener esa vida eterna y poder tener esa comunión con el Padre, porque lo hemos leído bastantes veces, que está en el Juan 1:12. Si quiere pónganlo y luego volvemos al 47, solo para que entendamos. 1:12, miren. Mas a todos los que le reciben es necesario recibirle, es necesario creer, porque aquí nos manifiesta aquí, mire, recibirle, creer en su nombre. Y sí, regresemos donde estábamos. Entonces, para que entendamos que es necesario esas cosas para poder recibir al Señor Jesucristo. Y ahí nos dice en el 42, yo soy el pan de vida. Ese está al principio como subtítulo, pero es eso, así como dice ahí, Jesús el pan de vida, para ahí dice, yo soy el pan de vida, o sea, ahí lo está manifestando Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy el intercedor entre el Padre y ustedes, o entre el Padre y nosotros, yo soy el que doy la vida eterna, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección, a mí se me fue dado todo. Eso es lo que Él nos manifiesta, ¿verdad? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, o sea, pan que descendía del cielo, del maná, ¿verdad? Y él le enseña que ellos en ese entonces, si podemos ver o hemos leído en el Viejo Testamento, sabemos que la gente que moría, pues entonces esos sí iban a descansar. Pero una vez que Jesús vino y fue a la cruz y fue resucitado, entonces ya no el proceso ya es diferente, porque Él ya viene, manda con sus ángeles por cada uno de nosotros. Vuestros padres comieron el maná, dice, en el desierto y murieron. Eso les estaba diciendo porque eso es lo que ocurría en esos entonces. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Ahí ya está hablando de Él.
Ya está hablando, como dice la hermana, de la vida espiritual. Ya está hablando de vivir una vida en Él, estar haciendo las cosas que a Él, que al Padre le agradan, ¿verdad? Este es el pan que descendió del cielo, dice, para que el que de Él comiere no muriera. Así que nos da a entender si dice no muriera, porque nosotros ahí a través de Él tenemos la vida eterna. Esto es lo que debemos de entender. En el Viejo Testamento podemos ver que cualquier sacrificio que la gente haya hecho en ese entonces morían o dormían en aquel entonces, pero ya con Jesús se va a la vida eterna. Yo soy el pan vivo, ahí lo manifiesta Él. Aquí está diciendo, este es el pan que descendió del cielo. Está hablando de Él y aquí lo manifiesta. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, o sea, es necesario aceptar a Jesús. Alguien quiere irse por las orillas o quiere ir directo al Padre, pues sepa la Escritura que dice que el Señor los va a llamar ladrones y salteadores. Es necesario, ¿no? Comiere de este pan, dice, vivirá para siempre. Oiga bien, ¿qué significa? No muere eternamente. Y el pan que yo daré, dice, es mi carne, la cual yo daré, dice, por la vida del mundo. Cuando ellos les decían de comer, ellos pensaban en como quien dice, comer la carne de Jesús. Pero es lo que nos da a entender, ahí está claro, mire. Yo daré, es mi carne. ¿Cuál? Cuando Él fue a la cruz, fue crucificado. ¿Qué fue lo que crucificaron? La carne. ¿Qué fue lo que dio Jesús? Ese cuerpo. Ahí, ese cuerpo, o sea, la carne. Ahí lo repito. Y el pan que yo daré es mi carne. O sea, Él puso ese cuerpo para ser crucificado, para ser vituperado, para ponerle la corona de espinas, para hacerle todo lo que le hicieron. Entonces entendamos que esa paga es por la salvación suya y mía y de todos los que son hijos. La cual yo daré por la vida del mundo. O sea, yo daré por la vida de todos, aunque no todos lo aceptaron. Está claro, pero Él la salvación la hizo hasta por Judas, pero no lo quiso aceptar Judas. Entonces Él, porque ahí habla la vida del mundo, ahí está Él generalizando todo. Aunque sabemos que Él vino, pero no todos lo aceptaron. Entonces, quiero que entendamos la cual yo daré por la vida del mundo. Pero ¿qué ocurría en ese momento? Ellos desconocían a qué se refería, porque tenían pongámosle el velo, ¿va? Porque ellos desconocían que Jesús iba a ser crucificado, aunque Él los estaba manifestando. Y ellos pues de antemano sabemos a través de la Escritura que lo pudieron entender o percibir, por lo menos unos cuantos, una vez que Él fue a la cruz. Entonces de esto era que este hombre hablaba, porque aquí lo manifiesta. Repito, y el pan que yo daré, dice, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Entonces por eso que decía antes que no entendían, porque Jesús lo que iba a dar era el cuerpo que iba a ser crucificado. Pero ellos dicen aquí, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? No entendían, porque dice aquí, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, le estaba diciendo por ustedes, pero ellos de antemano sabemos que no aceptaron, porque no pudieron entender. ¿Por qué no entendieron? Porque enteramente ellos hallaban tropiezo en la palabra, hallaban tropiezo en lo que Jesús decía. Y ahí es donde el Señor en una parte dice, ay del que haya tropiezo en su palabra. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, no tenéis vida en vosotros. ¿Por qué? Porque estaban muertos espiritualmente. Porque sabemos que ya muchas personas sí ya creían en Él, pero ellos no lo creían. Jesús les manifiesta, no tenéis vida en vosotros. ¿Estamos claros? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces es necesario devorar o comerse a Jesús en su escritura, encontrarlo. Como dice Él en un momento, ¿a ustedes les parece que el saber la escritura, ahí está la salvación o la vida eterna? No, es
hallarse con Jesús en esta escritura. Si usted no se halla con Jesús, de nada le sirve esta bendita escritura. Es necesario devorar comerse esta escritura para poder entoparse con Jesús. Aquí tiene vida eterna y yo le resucitaréis en el día postrero, pero hallando Jesús. Si no lo halla, Judas no lo encontró, pues Judas no tuvo esa resurrección en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí, miren, permanece y yo en él. O sea que si usted se pasa devorando esta palabra, es como que se esté comiendo a Jesús, llamémoslo de esa manera. Pero quiero que hablemos espiritualmente a través de la palabra, porque usted se va a ir llenando cada día. Como decía Juan, ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. O sea, dejar que sea Jesús, nosotros menguando o nosotros muriendo en la carne, ¿verdad? Y Jesús creciendo en cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? Y yo vivo, dice, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, está hablando el Padre viviente, ¿y qué es lo que nosotros tenemos? Es un Padre vivo. Es un Dios vivo, no es un Dios muerto. ¿Estamos claros? Y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Recordemos que a quien se le fue dado todo, a quien es heredero, se llama Jesucristo. Y nosotros somos coherederos, porque todo lo que nosotros recibimos es a través del Señor Jesucristo. Por esa misericordia de Él alcanzamos nosotros. Y Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, dice. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Recordemos algo. Miren lo que dice aquí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Recuerden que ellos en aquellos entonces solo conocían al Padre y no conocían a Jesús, mientras que nosotros sí ya conocemos a Jesús. Entonces, miren, murieron. Y luego nos dice, el que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuándo nosotros vivimos eternamente? Desde el Nuevo Testamento que Jesús llega a nuestras vidas, ¿verdad? Aunque sabemos que los que fueron muertos en Cristo o en el Padre en aquellos entonces, Jesús, una vez que fue crucificado y bajó a la tierra por 3 días, sacó a todos los suyos. Solo dejó las que no eran de él. Espero que lo hayan leído, entendido anteriormente. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron, dice, el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo, dice, en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, dicen, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Quiero que entendamos que como estaban acostumbrados los discípulos, ¿va?, en la parte religiosa, cuando de repente alguien hablaba, pues llegaban y le decían, mira, esa palabra es dura, lo va a incomodar. Y de repente hay quienes, me imagino que en la parte natural, no de Jesús, creo que les decía, ¿y cómo era bueno que les diga? Para que no se incomoden, como quien dice, para que estén bien. Pero Jesús no se preocupaba por eso. Jesús no se preocupaba. Cualquiera que se enojaba, incluso ellos mismos, no le interesaba. Porque esto no se trata de ver con quién quedó bien. Se trata de llevar esa luz, de llevar esa palabra, independientemente que le duela a quien le quiera doler. Porque eso es lo que demuestra Jesús y lo vamos a entender aquí, miren. Al oírla, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y aquí nos dice Jesús, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿estos os ofende? Les pregunta, ¿les incomoda la palabra que les estoy diciendo? Y podemos ver lo que le dice luego. ¿Esto os ofende? Dice, pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Recuerden que Jesús estaba en los cielos y luego pues ellos sí tuvieron la oportunidad de ver cuando fue tomado y fue levantado, pero ahí todavía no, porque Él todavía estaba aquí. Pero quiero que entendamos que Él se lo está manifestando. Él se lo está manifestando a ellos
en ese momento, porque lógicamente no había sido crucificado y eso no había ocurrido. Lo entendieron después. Y luego nos dice el 63, para que entendamos que cuando la persona anda en la carne, pues de nada le sirve escuchar esta bendita palabra, porque por aquí le entra y por allá le sale, porque lo que nos manifiesta, miren, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué significa? Que cuando alguien anda en carne, no va a aprovechar estos deleites de esta bendita palabra. Eso lo manifiesta claramente, miren. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son, mire, son espíritus y son vida. Entonces por eso eternamente no morimos, pero quiero que entendamos que los que no tienen el Espíritu Santo, pues de antemano andan en carne y la van a sentir pesadamente esa palabra. Eso es lo que nos manifiesta. Pero hay, dice, algunos de vosotros que no creéis. O sea que así mismo Jesús nos dice, hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían entregado. O sea, Jesús sabía quiénes no creían o quienes sí creen y quienes no van a creer. Como Judas escuchó las palabras, hizo milagros, miró los milagros, pero no le interesó. A él le interesó más el negocio de la venta de las 30 monedas, que al final pues de nada le sirvieron, ¿verdad? Eso es lo que tenemos claro. Pero hay algunos de vosotros, dice, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, dice, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, alguien puede venir a las reuniones, pero si no ha llegado el Padre a remover esa tierra, entonces va a ser difícil llegar a Jesús. ¿Estamos claros, no? Y dijo, por eso os he dicho, dice, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, miren, muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, dejaron de seguirlo, porque no les gustaba la palabra. Ahí está claro, miren. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así hay mucha gente que empieza y luego termina de no venir a las reuniones, pero esas cosas se van a dar porque la misma Escritura lo manifiesta. Miren. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. Y mira, ahí es donde quiero que la parte que les dijo, les dice clarito ahí. ¿Quieren acaso iros? Quiero que da a entender, irse. También vosotros, también ustedes, es lo que les da a entender. O sea, él mismo no le dijo a los discípulos, ¿y cómo quiere que les hable para que no se incomoden? ¿O cómo quiere que les diga a ustedes para que también a ustedes no les incomoden? No, miren. ¿Quieren acaso iros también vosotros? O sea, no me da problema porque Jesús ha dicho, decía Jesús, me imagino yo, porque él sabía que él era la luz, él es el camino, él es la vida eterna. Pero el Señor en su misericordia permitió que sus discípulos lo miraran, porque aquí habla, mire, dice, dijo entonces el 68, Israel. Respondió, dice Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, identificaron que enteramente donde estaban en el camino correcto. Miren. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿O a dónde? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos, miren, creído. Y conocemos que tú eres el Cristo. Ellos ahí, el Espíritu les está revelando, porque recuerden que Jesús todavía no se había ido. Jesús todavía no había sido crucificado, miren. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Padre viviente. Volvemos a repetir que tenemos un Dios vivo y no un Dios muerto. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12. O sea, ahí estaba diciéndole, ¿acaso fueron ustedes que me eligieron a mí? ¿O acaso fueron ustedes que decidieron venir? No, yo fui el que les puse en el corazón, da a entender el Señor. ¿Estamos claros?
Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, dice los 12, y aquí le dice, y uno de vosotros es diablo, o de Satanás. Entonces quiero que entendamos que Jesús, me imagino que la gente pudo haber dicho, ¿se equivocó Jesús ahí? No, él sabía quién era cada uno de ellos, se manifiesta aquí, miren. Jesús respondió, no os escogí yo, dice, a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo, o sea, es hijo de Satanás. Hablaba, dice, Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Entonces, ¿qué nos enseña? Que los otros 11 sí eran hijos, pero Judas no. Si ustedes se fijan entre Caín y Abel era hijo, pero Caín no, ¿verdad? Porque el mismo Señor en su palabra dice que era hijo de Satanás. Entonces debemos de entender y pedirle al Señor ese discernimiento espiritual para saber que debemos de estar siempre conectados con Jesús. Si queremos llegar a la vida eterna, Él es el único intercedor, no hay otro. Dice la palabra entre Dios y los hombres, pero da a entender entre el Padre y nosotros. Se llama Jesucristo. Solo démosle gracias al Señor. Ahí digámosle al amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas la atesore en mi corazón, pero que sobre todo me permitas ser un hacedor de esta palabra y no un oidor olvidadizo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.